Y volvemos, tal como prometimos, a un segundo momento con Manuel Tejeda, en directo para Radio Miami TV, para Paz Amor, la Red Internacional Tesoro, también para Cuba Información y para usted que nos sintoniza en cualquier parte, ¿no?, de la Internet. Aquí estamos hablando de embargo y de bloqueo, que a lo sumo el efecto que está haciendo, se llame de una manera u otra, no es un buen efecto. Manuel Tejeda dirige el proyecto Nemo, que está muy claro en sus palabras. A ver, vuelve a decirme qué quiere decir Nemo, Manuel Tejeda, para entrar en contexto a nuestros televidentes. Nemo significa no embargo, son las siglas de No Embargo Movement, o sea, el movimiento antibloqueo. Desde luego. El bloqueo justamente hace un daño extraordinario, es un genocidio, dijiste en la primera parte, es un crimen, es inhumano, todo eso. Y bueno, especificaste en el momento anterior cómo daña ese bloqueo y ese embargo al pueblo norteamericano. Pero pudiéramos profundizar más cómo sigue dañando al pueblo cubano. Cuéntame. Mira, el bloqueo tiene dos caras, como la luna, la que se ve y la que no se ve. Hay una cara que todos conocemos, que es que si un tanquero cargado de petróleo llega a un puerto cubano, pues no puede llegar a un puerto estadounidense e incluso lo persiguen luego hacia donde quiera que va. Todos sabemos que Cuba no puede importar tecnologías de Estados Unidos o tecnologías de otros países que tengan más del 10% de componente americano. Esa es la parte que vemos, pero hay otra que no vemos, que es difícil de entender y que incluso para parte de nuestro pueblo en Cuba, que la está sufriendo y a veces ni siquiera se da cuenta, que es un componente del bloqueo. Hay un componente psicológico, emocional muy fuerte. Hay un componente que crea frustración en las personas al ver que año tras año enfrentan unos problemas que no pueden resolver. Como no lo han podido resolver los países pobres de América Latina, que no están bloqueados y sin embargo no han podido lograr siquiera muchas de las conquistas sociales que hoy puede exhibir Cuba, aún estando bloqueados. El bloqueo no solo provoca frustración, el bloqueo provoca inactividad en ciertas cosas. El bloqueo es un freno que te ponen y ese freno es tan fuerte que te hace ver frenos en todas partes. Vencer eso es parte también de esta lucha global por el levantamiento del bloqueo. El hecho de que se le prohíba a otros países comercializar con Cuba, tener relaciones financieras, trabajar en conjunto con los bancos, hace que el bloqueo, que es totalmente inhumano, tenga una acción extraterritorial. O sea, no es una cuestión solamente de Estados Unidos con Cuba, sino es un bloqueo que está implicando a todo el mundo contra Cuba porque a Estados Unidos le da la gana. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, parte del deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo pasa por el tema del bloqueo y las 240 sanciones adicionales que implementó Donald Trump. Estados Unidos, en su política hacia Cuba, no solo está dañando Cuba, está dañando sus relaciones con esa parte del mundo que no entiende por qué hay que tener bloqueado, hay que tener limitado, hay que tener presionado y hay que intentar chantajear, y digo intentar porque no lo han logrado nunca, pero hay que intentar chantajear a un pueblo soberano. El resto del mundo no entiende eso. Y el día que Estados Unidos levante el bloqueo a Cuba, habrá dado un paso en el mejoramiento de sus relaciones con el resto del mundo. El bloqueo no solo impide a los estadounidenses comerciar con Cuba, trata de impedir al resto de los países que comercie con nosotros. Trataron de impedir que viajaran los turistas a Cuba. Hace poco en Holanda, por poner un solo ejemplo, un grupo de personas se reunieron y colectaron dinero para ayudar a Cuba. Y ese dinero fue retenido por culpa del bloqueo. Nosotros en Nemo, alguien nos donó $10 a través de PayPal y puso no embargo Cuba. Y nuestra cuenta de PayPal, hasta el día de hoy, estamos en una extraordinaria bronca con PayPal porque nos la tiene bloqueada. Eso es para los que piensen que no hay bloqueo. El bloqueo afecta a los cubanos que quieren mandar dinero a Cuba, no solo desde Estados Unidos, sino desde cualquier país.
porque todos los clearing bancarios, o sea, todas las operaciones de transferencia bancaria pasan a través de Nueva York y ahí las limitan, ahí las retienen. Había un banco canadiense que nos estaba ayudando a los cubanoamericanos a transferir dinero cuando la Western Union cerró y ese banco fue multado por los Estados Unidos. Entonces, el bloqueo no solo es ilegal con respecto a Cuba, el carácter extraterritorial del bloqueo también es ilegal y también debe terminar. Y es un acto de incultura, totalmente. Es un acto que desacredita a la especie humana. ¿No te parece? Absolutamente. Bueno, vamos a hablar del proyecto Nemo. Me dijiste que tenía algo pendiente, algunas cosas del proyecto Nemo. Para terminar aquí, y quiero proponerte algo porque me has motivado y quiero hacerte una propuesta. Pero bueno, ¿qué te faltaría hablar sobre el proyecto Nemo? Donde tú indiques cómo llegar a él. Solamente en la plataforma Facebook, tengo entendido, ¿no? Así mira, me faltarían dos cosas. Primera, Nemo está en Facebook. Es un grupo que se llama así, Nemo No Embargo Movement. Lo pueden encontrar en Facebook, pero no solo en Facebook. Tenemos un canal en YouTube que se llama igual, Nemo No Embargo Movement. Y tenemos una plataforma digital que tiene 242 páginas y más de 35,000 fotos arriba pidiéndole a Biden que cese el bloqueo a Cuba, que se llama nobloqueocuba.com o en inglés noembargocuba.com. Esa plataforma digital se lanzó hace 48 días y en solo 45 días logró estar entre los 100,000 sitios web más populares de Estados Unidos según el ranking de Alexa, un ranking que no puedes comprar porque su seriedad precisamente está en medir la publicidad de manera objetiva. Hoy estamos en el lugar 72,000 del mundo, de Estados Unidos. Estamos compitiendo con los sitios gubernamentales, con los sitios de vídeo, con los sitios de juego, con los sitios de las universidades, las escuelas, los gobiernos locales, con los sitios pornográficos que son muchos y están incluidos dentro de eso. Desgraciadamente los incluyen también en el ranking y estamos compitiendo ahí. Eso demuestra no que nosotros somos unos bárbaros, porque si hubiéramos hecho esto con cualquier otra cosa no hubiéramos logrado estos resultados. Eso demuestra la popularidad y eso demuestra el apoyo que tiene la causa del levantamiento del bloqueo a Cuba. Y eso demuestra además una tesis, que realmente es una tesis, del valor de los puentes de amor. Por ahí tenemos algunos ideólogos desechando los puentes de amor, ¿no? Y criticándolo. ¿Entiendes? Ya yo le dije esta mañana, le decía a Elena en una entrevista, y ya no es una cuestión política, sino de pensamiento cultural. Martí dijo que el que no sea capaz de sacrificarse, que al menos tenga el pudor de callarse, ¿no? Y además, cuando se hable de humanismo, hay que hablar de José Martí. Es la historia, un hombre que vivió aquí en Estados Unidos, que lo utilizaron los países latinoamericanos como cónsul por su experiencia, que no dejó de escribir poesía. El bloqueo impide hacer una verdadera poesía. Impide hacer arte, impide hacer cultura, bloquea los sentimientos y el pensamiento del pueblo norteamericano y el pensamiento y los sentimientos del pueblo cubano. Unos países que somos tan cercanos. Un país como Cuba que también contribuyó a la liberación de las 13 colonias, enviando, y eso también es cultura y es política, enviando ayuda para que este país fuera libre. Es absurdo. Totalmente de acuerdo. En Cuba, donde murieron combatientes norteamericanos y hasta oficiales como Henry Reed por la libertad de Cuba. Cuyo nombre lleva la Brigada Médica Cubana hoy. Exacto. No tiene ningún sentido, por ninguna parte, que alguien hoy esté cuestionando los puentes de amor. Hay que construir puentes y hay que destruir los muros. No solamente el muro que pensó hacer y todavía está en el pensamiento de Trump y de otros, sino una cantidad de muros que tienen también los seres humanos internamente, y que los lleva al ego, y el ego es la destrucción. Yo te felicito realmente por lo que estás haciendo. Me dijiste que te faltaban dos cosas. ¿Cuál es la segunda? Me falta la segunda y es ¿hacia dónde vanemos? O sea, hemos llegado a un grupo de cosas que podemos presumir y que, como bien decía, no las presumo yo porque, en primer lugar, aunque yo figure como presidente de Nemo a efectos legales, Nemo se dirige por un comité donde está el profesor Carlos Lazo y está el ingeniero José Oro. Y hay
otros miembros más del Consejo Directivo de Nemo, compuesto por estadounidenses, compuesto por hispanos que radican en Estados Unidos, compuesto por otras personas. Y en la dirección de Nemo nos guiamos por el principio del rey Arturo en la mesa redonda, primus inter pares. Todos somos primeros entre iguales. Y eso es parte también de la fuerza que tiene Nemo. Pero ¿a dónde va Nemo? O nos damos un aplauso nosotros mismos y se acabó aquí el esfuerzo. En primer lugar, Nemo no se acaba hasta que no se levante el bloqueo. E incluso el día que se levante el bloqueo, Nemo no se acaba. Porque los cubanos unidos en no en Nemo, en general en la lucha por el levantamiento del bloqueo, tendremos que seguir unidos, trabajando juntos por el desarrollo de nuestra nación, por el desarrollo de nuestra economía y por el desarrollo de nuestro país. Pero Nemo se va a Washington. Nemo está constituyendo una entidad legal y solicitando al IRS o Instituto de... Siempre se me olvida cómo se dice en español IRS, el Instituto de Ingresos Internos, creo que se podría traducir así. El Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos. Estamos solicitando el estatus de corporación sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque así es como funciona la política estadounidense y este juego hay que ganarlo en el campo de ellos y con las reglas de ellos. Entonces Nemo se va a Washington y va a crear una oficina pequeña, dinámica, ágil, sin burocratismos, en Washington. Y allí desde Washington es que vamos a comenzar labores de educación. Bueno, ya las venimos haciendo. Vamos a profundizar las labores de educación y vamos a profundizar las labores de cabildeo, que sé que conocen muy bien lo que significa esta palabra. Para los que no la conozcan, no es más que lograr el apoyo de personalidades que pueden tomar decisiones. Directivos de grandes organizaciones estadounidenses, senadores, congresistas, etcétera. Hacia ahí va Nemo. Para llegar allí, contamos con los 102.000 miembros que hoy tenemos, con los muchos miles de miembros que se van a incorporar, con los que no son miembros de Nemo, pero están a favor del levantamiento del bloqueo. Contamos incluso con los que no están entendiendo en estos momentos lo que está haciendo Nemo o cómo lo está haciendo Nemo, o no están entendiendo los puentes de amor. Porque los puentes son para eso, para cruzarlos juntos, para darnos el abrazo, como decíamos hace un momento, pero también para algo importante, para lograr resultados. Nosotros no estamos en el tema de luchar por el levantamiento del bloqueo. Nosotros estamos en el tema de terminar el bloqueo. Parece pequeña la diferencia, pero es enorme. Nuestro objetivo no es estudiar, no es explicar el bloqueo, no es lograr 4 aplausos o armar una gira por algún lugar. Nuestro objetivo, y es un objetivo común al cual convocamos a todos, es levantar el bloqueo a Cuba de una buena vez. Bueno, muy bien, te felicito. ¿Te quedaría algo? No, por el momento no. Agradecerte a ti, a tu audiencia, por esta oportunidad, por esta tribuna que nos brindas, por el apoyo que estamos sintiendo de toda la gente en Cuba, en Estados Unidos, en el mundo. Ese apoyo nos da energía para seguir adelante. Bueno, sencillamente quería proponerte por lo menos una vez al mes encontrarnos de nuevo y transmitir aquí en Radio Miami a través de Pasamor y nuestra cadena internacional un intercambio contigo, que sea breve así. No tiene por qué tener más minutos que 15 minutos. Hasta aquí tiene en este momento apenas 12 minutos este segundo momento. Si estás de acuerdo, pues asumimos que el mes próximo nos encontramos de nuevo. Totalmente de acuerdo, cuenta con eso. Bien, ahora yo voy a utilizar 1 minuto o 2 que quiero decirte algo. Nosotros, Pasamor, que es una asociación también de reciente creación y es una organización no profit, así está en el sistema, incluso de conocimiento legal de Estados Unidos, y su objeto social es transmitir la verdad de Cuba. ¿Entiendes? Así, no se dice más nada. ¿Y cuál es la verdad de Cuba? Bueno, también cuando hablamos con Nemo y lo transmitimos por Pasamor, estamos contribuyendo a cumplir con nuestro objetivo. Y es una organización también no profit, que incluye en su objeto social viajes a Cuba. ¿De quién? De norteamericanos, cubanoamericanos, latinoamericanos, para llevarlos a Cuba. La gente habla mucho de Cuba, pero no conoce a Cuba. Estamos esperando que se acabe la famosa pandemia que bastante daño nos ha hecho, y además el bloqueo ha hecho más daño junto con la pandemia, porque el bloqueo se ha convertido también en una especie de virus y por eso hay que matarlo también. Entonces, Pasamor
no tienes que ponernos en tu grupo oficialmente, pero te decimos oficialmente nosotros que formamos parte también de Nemo, con el objetivo también de matar el ego. Y si me preguntara qué titular le voy a poner a esta entrevista, tal vez pudiera ser Nemo matando el ego. ¿Entiendes? Acabando con el ego y la destrucción, porque lo único, y esto es una lucha de hace tiempo, desde Martí, ustedes saben la lucha que había interna en Estados Unidos, cuando Martí, con ese pensamiento de tanta luminosidad, de tanta luz, para decirlo correctamente, y de tanta virtud, los propios cubanos intentaron matar a José Martí aquí, en Estados Unidos. No estamos distantes de esa historia, cuando hoy, en Miami, que a veces pienso que tampoco es Estados Unidos, un grupo de cubanos, por una parte, intentan desconocer la realidad de la tierra donde nacieron, o por lo menos están sus ancestros. Mientras que Estados Unidos sostuvo una guerra con Vietnam, donde murieron 60.000 norteamericanos, hoy Estados Unidos le cuida hasta las costas de Vietnam. Tienen un comercio exquisito, de puentes de amor. Como Cuba, que está a 90 millas, no va a sostener puentes de amor con sus congéneres geográficos más cercanos. Hoy hay una Asamblea de Naciones Unidas que vota a favor de Cuba todos los años, hace ahorita casi 30 años, excepto 2 países, Estados Unidos e Israel, y alguna que otra isla que se abstiene. Entonces, ¿quiénes están equivocados? Hay mucha gente a favor de que se resuelva este problema. Y ustedes han venido, Nemo, con todo respeto, sin lisonja, porque Martí también hablaba de ese tema, del exceso de lisonja. Ustedes han venido a motivar, ¿no?, esta batalla que tiene muchísimos años y en una nueva época. Así que felicitarte. El reconocimiento está justamente en el resultado, en el camino, porque el camino es la meta que ustedes están desarrollando. ¿No? Un abrazo. Igualmente, hermano, un gran abrazo a ti y a tu audiencia. Ha sido Manuel Tejeda, en especial y en exclusiva para Radio Miami TV y Paz Amor. Yo soy Carlos Diegues desde Estados Unidos. Como Nemo, un ferviente luchador porque se acabe el embargo o el bloqueo, que es la misma cosa, o el mismo virus. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.